quiero discurrir sobre el tema de la reforma fiscal. Es el tema que está ahora mismo en el tapete porque la gente está a la expectativa de cómo vendrá la reforma fiscal. El gobierno al parecer está esperando que se termine el borrador, y para hacer un borrador de una reforma fiscal hay que escuchar opiniones de los diferentes sectores y ver por dónde se va a comenzar la discusión, porque, por ejemplo, ahora mismo el gobierno no tiene las 2/3 partes del Congreso Nacional que se requieren para aprobar una ley de esta categoría, porque es una ley orgánica que modifica el régimen de tributo en el país y necesita las 2/3 partes del Congreso, y ahora mismo no lo tiene, lo tendrá a partir del 16 de agosto. Ingeniero, dice el fondo que está listo el borrador, que yo le dieron una asesoría técnica. Bueno, no, la posición del fondo que se manifestó ayer en un comunicado es una posición del Fondo Monetario Internacional con relación a la reforma que viene. Y hoy el Banco Interamericano de Desarrollo, que es otro organismo bilateral fundamental, igual que el Fondo Monetario, emite su opinión en la prensa nacional. Fíjate, dice el BI hoy, vamos a decir la coincidencia entre el Fondo Monetario ayer, que publicó su comunicado en su página web del organismo radicado en Washington. Hay una coincidencia entre ese comunicado del Fondo Monetario y el que hoy publica el Banco Interamericano de Desarrollo, que su plana mayor fue a un diario de circulación nacional y planteó su posición sobre la reforma fiscal, y coinciden en una cosa. Ellos dicen, el elemento fundamental para basar la reforma son las exenciones y los incentivos fiscales. Porque ellos, ese gasto tributario, llamado gasto que los técnicos le llaman gasto tributario, que en la República Dominicana, en un estudio que se hizo en el 2022, señores, cifraba ese gasto tributario, exenciones e incentivos, en 285 mil millones de pesos. Eso era en el 22, ahora debe estar muy por encima. Y decía el Fondo Monetario ayer que ese gasto tributario representa un 5% del Producto Interno Bruto. Fíjense ustedes que el déficit fiscal que viene arrastrando la República Dominicana en su presupuesto desde hace un tiempo es de 3.5 del Producto Interno Bruto. Y solo el gasto fiscal, es decir, las exenciones y los incentivos que se dan a los diferentes sectores, representa un 5%. Y el otro factor fundamental también que citan esos organismos es el déficit que tenemos, las pérdidas que se experimentan en el sector eléctrico, que ascienden a un 2% del PIB. De manera que, fíjense ustedes, entre ese déficit del sector eléctrico y el gasto tributario del país, el gasto fiscal, es el 7% del Producto Interno Bruto, y nosotros solamente necesitamos buscar el 3% para solventar el déficit presupuestario que tenemos. De manera que ahí tenemos, si resolvemos esos dos problemitas, tenemos un 4% de excedente. Pero no vamos a aspirar a eliminar las pérdidas energéticas de un golpe, el 2% del PIB, ni tampoco el gasto fiscal de un golpe, los incentivos. Pero aspiremos a que les reduzcamos a cada uno de esos sectores un porcentaje. Vamos a decir que nos ahorremos el 50% o 40% de los incentivos fiscales y de las exenciones que el gobierno otorga, y que podamos reducir un 0.25% en el sector eléctrico. Ya con eso el país equilibra su presupuesto y puede representar un salto extraordinario. Otro factor que cita el BI también, que es fundamental, es el asunto de las evasiones fiscales. Por falta de tecnología, por falta de implementar la factura electrónica, un proyecto que tanto se ha acariciado y que hemos avanzado poco en ese sentido, y por falta de la tecnología para evitar las elusiones y las evasiones fiscales de los sectores que deben pagar. Fíjense ustedes lo que dice la señora del Banco Interamericano de Desarrollo, la representante, la señora Falquea Olmedo. Dice ella, hay un dato que llama mucho la atención de nuestros expertos, y es la exención del ITEVI. La exención del ITEVI. Cuando uno ve quiénes son los beneficiarios de esas exenciones, lo que uno aprende es que el 50% de estos beneficiarios
va al grupo más rico del país, no a las personas que realmente lo necesitan. Aquí, oye, en excepciones fiscales, aquí se calcula que alrededor del 60% del ITEVE se evade, el 60%, pero otro porcentaje importantísimo son las exenciones por ley del ITEVE. Entonces, a eso que se está refiriendo la representante del Banco Interamericano de Desarrollo, dice ella, nuestros expertos han identificado dos factores principales que son el incumplimiento, personas que deberían pagar impuestos y no lo hacen, y el otro son las exenciones. Oiga, esos dos factores: ineficiencia en el cobro de los impuestos y las exenciones que por ley se dan, que se cifran en cerca de 250 mil millones de pesos. Son exenciones a diferentes sectores. Fíjense ustedes, ¿cuáles son los sectores? El sector principal son las exenciones generalizadas para personas. Eso representa 120 mil millones de pesos. Las zonas francas industriales, 36 mil millones de pesos. El aspecto de la educación, 13 mil millones de pesos. Y esto, cuando se habla de educación, la gente dice, bueno, pero la educación, ¿usted sabe a qué se refiere esas exenciones de educación? El pago de los colegios de alto costo, porque los pobres van a la escuela pública y la clase media va a colegios modestos y normalmente no reclaman lo que se establece por ley, de que el gasto escolar suyo usted lo puede deducir del impuesto sobre la renta. Aquí la clase media que gana un salario no tiene empresa para deducir los impuestos sobre la renta, ni hace esas gestiones, porque eso hay que buscar técnicos que le hagan esas gestiones para que el Estado le devuelva el pago de esa escolaridad. Entonces son los altos empresarios que tienen sus hijos en los colegios de alto costo, que hay que pagar millones de pesos todos los semestres o todos los años por la matrícula escolar, y son esos los que deducen de sus impuestos en las empresas que tienen esa factura. Entonces eso representa, señores, oigan, eso representa nada más y nada menos que 13.669 millones de pesos. El turismo, 7.594. Fíjense, el turismo representa menos que la factura escolar, 7.594 millones. Las concesiones y contratos con el sector público, o sea, empresas que hacen obras aquí, que es por contrato, hay que darle un contrato, tienen tienen incentivo por valor de 6.068 millones de pesos. Están los generadores eléctricos, que tienen 6.014 millones. Oiga, estos generadores eléctricos, señores, que tienen un negocio redondo y que se benefician, ya usted sabe, de grandes utilidades. Sin embargo, tienen exoneraciones de combustible y todas esas cosas aquí, las mineras y todas esas empresas. Aquí hay sectores que tienen 50 años disfrutando de incentivos que se le dieron cuando comenzaron sus empresas para ayudarlos, pero que ahora son empresas altamente rentables y todavía reciben subsidios del Estado. Porque se justifica que una empresa que va a comenzar, usted la ayude, el Estado la ayude, pero cuando ya se establece y tiene beneficios, pues no es necesaria esa ayuda. Hay que dárselo a los que comienzan. Por ejemplo, aquí se quiere desarrollar ahora la industria de los semiconductores, que es muy importante, porque sin semiconductores, miren, no hay vehículos eléctricos, sin semiconductores no hay celulares, sin semiconductores no hay ni siquiera armas, o sea, la tecnología hoy depende de los semiconductores. Y eso está concentrado allá en Taiwán solamente, y muchas empresas quieren venir a estos países cercanos al mercado norteamericano. Y entonces la República Dominicana está en esa tarea. A eso necesitan incentivos al inicio para que se establezcan aquí. Ahora, después que tienen 10 años, usted lo deja caminar solo como un niño. Antes de caminar, usted lo ayuda. Pero después que ya camina y se puede sostener por sí mismo, usted tiene que dejarlo. Entonces, eso, toda esta opinión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo nos indican claramente por dónde viene la reforma. Y yo creo que es un buen camino el que se está escogiendo. La eficientización en el cobro de los impuestos, la reducción del déficit eléctrico y, sobre todo, y lo más importante, disminuir el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto, que representan las exenciones y los incentivos fiscales que se dan aquí a través de todas esas leyes de incentivos. Yo le hablé el otro día de la ley de cine.
¿Qué actor importante se ha desarrollado en la República Dominicana o qué película ha sobresalido en el mercado latinoamericano? Ninguno, porque eso no se usa para elevar el arte, ni para incentivar la creación de líderes en este sector, sino que se usa para indexar en el impuesto sobre la renta de las empresas que hacen las supuestas inversiones en esta ley de incentivos. Entonces, a eso hay que revisarlo. No es que se elimine de cuajo, no. Las cosas tienen que tener gradualidad. Debe irse despacio, poco a poco, pero en esta reforma fiscal debe aprovecharse para cubrir ese 3% del Producto Interno Bruto que representa el déficit presupuestario que nosotros venimos arrastrando desde hace varios años.